el semestre anterior. No es que yo no entienda que el portafolio está dañado. Ustedes saben que hay otros medios que ustedes deben enviar la captura de que su portafolio estaba dañado, adjunto el deber al correo y yo les califico porque esa es una evidencia, yo ya les he explicado. Entonces, todo eso, pues yo no les voy a responder esos mensajes. Igual, la vez anterior que hicimos la actividad, yo les había dicho al representante de esta materia, tal como hicimos en la clase, asimismo va a explicar a sus compañeros que realicen la actividad. Si usted vio en la clase que no todos los compañeros del grupo expusieron, ¿por qué me vuelve a preguntar lo mismo? Entonces ponga más atención. Yo no le voy a responder cuando usted vuelva a preguntar lo mismo. Entonces, si surgiese alguna otra inquietud, pues ahí yo con gusto le responderé. Pero ya cuando se hacen preguntas reiterativas, ya no, chicos, ustedes ya van están cerquita de trabajar y tienen que tener como mejor comprensión también de las indicaciones y de las directrices que se les proporciona, porque eso pues ustedes también, imagínense, se va a trabajar en una fundación y les dan unas directrices y ustedes van a estar volviendo a preguntar lo mismo reiterativamente. Yo no creo que eso sea como adecuado y ya de un profesional que está graduado en psicología, más que todo. Entonces, chicos, sí tengan más cuidado con eso, no es porque no les quiero responder o porque, no sé, les quiero hacer la vida imposible, ese no es el objetivo. Yo al inicio igual les había mencionado que en esta materia yo iba a ser su guía, no que les iba a volver a enseñar lo que ustedes alguna vez ya aprendieron. Entonces, en esta parte de ser una guía, yo les había explicado que aquí, pues, más se trabaja con lo que se hace trabajos en grupo, exposiciones, los debates, los círculos reflexivos. Entonces, en esa parte, para recordar, no es que sea una materia nueva como las anteriores que habíamos estudiado, en donde yo les explicaba pues ya a profundidad o más específicamente o más teóricamente, incluso todo lo que ustedes debieran ir aprendiendo e incluso ese tiempo que nosotros tenemos de clase en esta modalidad es muy, muy cortito y eso pues sí requiere que ustedes tengan un aprendizaje autónomo más amplio todavía y que si ustedes lo hicieran, pues tuviésemos más de qué hablar, cosas más importantes incluso en clases de las que ustedes pudiesen preguntar e indagar. Entonces, eso, por favor, que se vuelva como a reflexionar, ¿no? No es una materia nueva, epistemología, está relacionado con enfoques de la psicología también, como lo habíamos mostrado en la guía operativa. Entonces, no es algo nuevo para ustedes, incluso son materias de primero, que esas son como la base para todo lo que ustedes deberían saber ahora. Entonces, sí estaba un tanto preocupada porque en las actividades que yo suelo hacer al inicio, como de preguntas o de cuestionario, pues algunos de ustedes sí tienen mucha dificultad. O sea, no es posible que a esta parte, a donde estamos nosotros, cuando veíamos los psicólogos más famosos y sus teorías, pues tengamos puntajes muy bajitos. Entonces, eso sí hay que reforzar, chicos. Yo les voy a poner también un enlace de una plataforma que hay como unos cursos en donde está la introducción a la psicología, en donde igual están los enfoques o las escuelas principales de la psicología y a lo que se refiere cada una de ellas. Les voy a poner mi lectura base de epistemología, mi lectura base de enfoques, que también está ahí, que yo di después de esas materias también. Les voy a poner en el portafolio. Entonces, en ese aspecto y con la guía que ustedes también ya pudieron realizar, las preguntas y el cuestionario que pudieron realizar, pues ustedes también puedan nutrir más esa información. Como yo les decía, no es con el objetivo de que yo no quiero hacer eso y por eso les pongo a ustedes, sino para que ustedes refuercen esos contenidos.
Para mí no hay problema por ejemplo, yo hacer los cuestionarios, yo los hago para las pruebas, los exámenes, y no habría para mí mayor problema, pero el objetivo es que quiero que ustedes realizando las preguntas o buscando las preguntas, pues algo ustedes puedan recordar o que ustedes puedan entender o comprender de una mejor manera. Ese es el objetivo, se ha trabajado desde diferentes estrategias. No es lo mismo para las personas que se conectan a clase y hacen las actividades e hicieron la guía, que deben haber tenido o se les debe haber quedado, yo me imagino, algo de conocimiento, de algún ejemplo, de algo que conversaron en los grupos de trabajo con sus compañeros. Entonces, así es, según los autores mismo que se estudia, bueno, dentro de la parte más que todo educativa, como se menciona que se fomenta el aprendizaje, ¿no? Incluso con sus compañeros, pues conversando, explicando experiencias, ejemplos también, ya no solo desde la parte de los docentes. Entonces, yo espero que desde esa parte puedan tener algún conocimiento ya más profundo, que no sea necesario, como siempre, volver a leer ya desde la parte fenomenológica de la psicopedagogía, si ustedes recuerdan, mencionaba que el objetivo es que los estudiantes puedan pensar por sí mismos y puedan tener un pensamiento crítico y reflexivo y no solo memorístico. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, desde esa parte, como les menciono, ya les voy a poner los materiales también para que puedan ver. También hay un video de la historia de la psicología. Como he estado pasando unos momentos medios complicados, no tenía tiempo, pero ya en estos días yo les voy a ir ubicando para que también podamos o ustedes lo puedan ir revisando si es que necesariamente quieren las lecturas base y les preocupa mucho ese aspecto, está bien. Ya les voy a poner, como les digo, la de epistemología, que yo impartí esa materia un semestre, que fue el último, y también la de enfoques. Bueno, esa sí impartí varios semestres de esa materia, que también está relacionada con las escuelas de la psicología que habíamos visto en la última clase. Entonces, eso, chicos. Como ahora nos vamos a centrar en la epistemología en América Latina y ustedes, pues sí, tuvieron, me imagino que consultar y algunos aspectos recordar también, vamos ahora a realizar un pequeño cuestionario, una introducción sobre lo que algunos pensadores aquí dentro de América Latina trataban de reflexionar con este aspecto del conocimiento, ¿no? Recuerden que epistemología está relacionado a esta parte de qué tan científico, qué tan verdadero, qué tan comprobable es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y ahí pues ya se va encargando de cada una de las ramas, ya en la psicología, en las ciencias sociales y en todo ese aspecto también esta parte de la epistemología en Latinoamérica a mí particularmente me parece muy interesante, muy importante reflexionar sobre estos aspectos que están dentro de estas temáticas, como la parte del pensamiento decolonial, que es algo que a veces tal vez no se escucha, pero que es necesario que se estudie, es necesario que se reflexione ese aspecto. Entonces, vamos a hacer este cuestionario. Yo posteriormente daré como unos breves conceptos de cada uno de los subtemas que nosotros habíamos hecho en la guía y posteriormente pues trataremos ya algunos ejemplos o escenarios concretos dentro de cada una de las temáticas que nosotros hemos visto, cómo está eso dentro de nuestro país y de nuestra Latinoamérica también. Si ustedes tal vez se han preguntado, por ejemplo, sobre la historia de la psicología o cómo surge la psicología en nuestro país, pues hay muy poquita información de los inicios de la psicología en nuestro país. Más o menos va a la par de la creación de las carreras de psicología, más que todo en la Universidad Central, en la Universidad de Cuenca, que son las primeras las que abrieron estas carreras y a partir de eso, pues empezaron
incluso imagínense si recién se abrían las carreras, cómo eran los profes. Algunos eran médicos, algunos eran de las ciencias sociales, para ir formando a los psicólogos, ¿no? Algunos especializados también en otro país y así pues fue dando como estos pasitos también la psicología en nuestro país. Ahora, ¿desde dónde toma las raíces? Porque si ustedes recuerdan las escuelas, pues hay algunas escuelas que nacieron, por ejemplo, en Estados Unidos, hay otras desde la parte europea, hay otras incluso de Rusia también. Entonces, todo eso desde donde se originó estas escuelas, pues influye mucho y qué tanto de lo de nosotros, la parte esencial, pues ha tenido impacto dentro de nuestra psicología. Ahora, toda esta parte de regresar a ese conocimiento que tienen nuestros pueblos, nuestras nacionalidades, pues se ha vuelto también como algo muy esencial y muy importante que tratar dentro no solo de la psicología, sino también de otras ramas del conocimiento, como por ejemplo en esto de la agronomía, en el cuidado del suelo, en el cuidado del medio ambiente. Entonces, de toda esta parte habla la epistemología en América Latina, como ustedes ya lo debieron también haber revisado. A ver, ya les voy a compartir el enlace. Ya, a ver chicos y chicas, vamos a ingresar en este enlace. Les voy a compartir la pantalla también. Ya, si les pide el código, gracias Marco por ingresar, es 887035. Recuerden que responder estas preguntas también les sirve a ustedes para poder reforzar los conocimientos que pudieron haber tenido o estar adquiriendo ya dentro de la materia. Aquí no importa que se equivoquen, más bien les sirve para reforzar lo que estamos viendo, ¿no? Y saber dónde me equivoqué y recordar también, esa no era la respuesta, era otra respuesta. Entonces, aquí es sin nota, pero sí me sirve para poder reforzar porque puede ser que igual diga, esta pregunta está parecida a la que hicimos alguna vez en clase y era otra la respuesta. Entonces, vamos a iniciar. Ya, la primera pregunta es, ¿qué pensador epistemológico latinoamericano es conocido por su crítica a la teoría de la dependencia y el enfoque en la colonialidad del saber? Ya, es Aníbal Quijano. Recuerden que él, pues, dio a conocer como esta parte de cuando ya hablamos de colonialidad, se trata de que se tome de nuevo en cuenta
el pensamiento y la autonomía que tienen nuestros pueblos, que es diferente más que todo a lo que trajeron de Europa, ¿no? Desde que vinieron y nos colonizaron y trajeron toda la forma incluso de pensar a nuestros países. Entonces, este autor menciona que nosotros pues sí tenemos una autonomía e incluso es diferente a lo que nos enseñaron en la religión, en la forma de comportarse, e incluso, como les decía, en todas las áreas, en la forma de cuidar el suelo, de sembrar, de todas esas situaciones. ¿Quién introdujo el concepto de transmodernidad como una crítica epistemológica desde América Latina? Ya, este autor también, Enrique Dulce, también tiene mucho impacto en esta parte de transformar todos estos conceptos que nosotros hemos venido como que llevando a cabo y como les decía, haciéndolo como común, porque puede ser que nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta que toda esa parte esencial nuestra perdió, gran valor, o incluso ahora se mezcló con lo que nos trajeron desde otros países también. Entonces, hay pueblos, hay nacionalidades que, en cambio, ellos han luchado muchísimo por mantener todas esas creencias, esa forma de vida, esa forma de pensamiento incluso, y de todos ellos, pues, nosotros tenemos muchísimo que aprender. E incluso como profesionales o como psicólogos, nosotros tenemos que, como mencionábamos, ¿no? Comprender desde qué realidad la persona nos está hablando, desde su realidad, no desde la nuestra, desde nuestra perspectiva, que puede ser diferente, porque nuestra historia de vida no va a ser igual que de esa persona. Puede ser que algunos aspectos sean parecidos, pero cada persona tiene su individualidad y tiene su propia historia de vida en la que se ha venido transformando desde todos sus conocimientos y aprendizajes, no solo individuales, sino también en su contexto social y cultural. Ahora vamos a ver cuál filósofo y pedagogo brasileño es conocido por su influencia en la pedagogía crítica y la obra Pedagogía del Oprimido. Es un autor que me gusta muchísimo leer y que algunos pensadores ecuatorianos también tienen esa filosofía de este autor. Por ejemplo, de acá de Imbabura, Monseñor Leonidas Proaño. Tiene muy, muy parecida su filosofía a este autor. Ya muy bien, Paulo Freire. Es súper conocido por su enseñanza a esas personas como más, necesitadas en las favelas, en donde, por ejemplo, nadie se interesaba en impartir el conocimiento o la educación, y que pensaban que no había como mucho beneficio en enseñar o en educar a esas personas. Ahora, de toda esta parte y de toda esta epistemología, esta esencia o este conocimiento, ustedes pueden ver que surgen grandes, conductas, situaciones, movimientos en los cuales incluso se va moviendo la política, esta parte social y esta parte psicológica, que ustedes saben, pues, que es una mezcla, ¿no? Ahí ustedes ya pueden ver cómo algunas personas, algunos movimientos sociales, algunos movimientos políticos, por ejemplo, pueden coincidir con este pensamiento. Otras personas no. Otras personas, por ejemplo, pueden ver poco beneficioso como que dar recursos o enseñar a las personas que tienen escasos recursos o que no tienen facilidades de acceso para eso. Yo incluso he visto, porque me gusta mucho observar detrás de cada comportamiento, cuando ustedes van a hacer prácticas o vinculación.
y no me refiero solo a su grupo, a este paralelo A de octavo, sino a toda la carrera en general en sus diferentes niveles. Hay como siempre un grupo de estudiantes, por ejemplo, cuando hacían vinculación y les mencionábamos que era en las juntas parroquiales rurales, algunas personas, entiendo que tal vez por algunos motivos como trabajo, falta de tiempo, o no poder movilizarse a lugares que tal vez les resultaba muy lejano, pues no podían hacerlo. Pero yo notaba que habían otras personas que preferían trabajar en lugares como más centrales, que tienen una metodología diferente, que las personas con las que se va a trabajar también es diferente. Cuando yo fui a trabajar en el MIES, igual, ¿no? Nosotros trabajábamos como técnicos de campo en las comunidades y yo recuerdo que como en ese tiempo se abrió un proyecto súper grande e ingresamos muchas personas en ese proyecto, creo que la mitad como que renunciaron al ver dónde era el trabajo que era en la comunidad y cómo eran las personas que viven dentro de una comunidad, porque cada comunidad tiene su idiosincrasia, tiene sus creencias, sus costumbres, sus maneras de relacionarse. Entonces, desde esa parte yo recuerdo que renunciaron muchas personas y yo había hecho o tenido afinidad con una persona y ella claramente, yo recuerdo lo que dijo. Ella dijo: "Yo no soy para trabajar en una comunidad, yo no voy a estar, trabajando, no sé, en el sol o caminando en el polvo o en la lluvia. Ese trabajo no es para mí". Y no es con el afán de juzgar, sino más de entender desde dónde parte, ¿no? De los orígenes o del por qué nosotros como que preferimos trabajar con ciertos sectores, no con el afán de juzgar. Cada uno tiene la libertad de escoger en qué grupo se siente mejor y con qué grupo quiere trabajar. Pero aquí sí influye, yo creo, mucho esta parte también de la epistemología. Vamos a la siguiente. ¿Qué temas son centrales en la obra de Dussel respecto a la epistemología en América Latina? Aquí sí pueden escoger más de una respuesta. Ya, muy bien. Este autor nos mencionaba la filosofía de la liberación. Sí, en el sentido de esto, ¿no? Del conocimiento. Siempre, como estamos hablando de epistemología, es del conocimiento. Mientras más sea una persona libre es cuando tiene la capacidad para darse cuenta de las decisiones que puede tomar respecto al conocimiento que puede llegar a tener. También la crítica al eurocentrismo, cuando hablamos de todo lo de Europa, incluso, como les decía, las formas de pensamiento, de comportarse, de hablar, del lenguaje. Recordemos que nuestro lenguaje, pues, en un inicio, antes de que seamos colonizados, debió haber sido diferente. Por lo general, nuestras lenguas aquí maternas debieron ser todas las relacionadas al quichua, y el español, pues, ya lo adquirimos a partir de eso, de la colonización. Entonces, toda esa parte. La ética de la liberación también, y esta no era, el desarrollo de la lógica formal no. ¿Cuáles son algunas de las contribuciones de Freire a la epistemología en América Latina? También pueden, escoger más de una respuesta. Ya, muy bien, la educación como práctica de la libertad. La educación para Paulo Freire no era memorizar. Para Paulo Freire la educación era abrir esa puerta para que una persona pueda pensar por sí misma,
de que no le digan qué pensar o qué memorizar. Entonces, cuando él enseñaba, y si ustedes incluso recuerdan mucho, mucho tiempo atrás, no sé si ustedes estudiaron en el colegio o no sé, tal vez en la universidad, recuerdan cómo enseñaba Sócrates. Sócrates enseñaba con, incluso hay el diálogo socrático que se utiliza también como parte de una técnica en psicología, ¿no? Cuando ya se hace psicoterapia, pero entonces ahí pues se menciona que a través del diálogo es como se puede hacer que las personas sean más críticas y más reflexivos con las cosas que van pasando a su alrededor. Y a partir de ese conocimiento que ellos puedan tener, pues, como les decía, tomar decisiones para su vida mismo de una manera diferente, ya con un conocimiento diferente. Entonces, Freire decía que la educación es una de las puertas que te llevan a esa parte de la libertad. Puede ser no necesariamente que tengas o no tengas recursos económicos, sino que a partir de eso tú puedas, del conocimiento, abstraer todo lo necesario para formarte tu parte crítica, tu parte de conocimiento también. Por ejemplo, ahora hay mucho esto de los videos de las redes sociales que son muy cortitos y que el conocimiento lo hacen como muy sencillo o les dan como cápsulas, que no quiere decir que está mal, pero que a veces nos quedamos únicamente con eso sin entender qué hay detrás o qué está pasando más allá de eso. Entonces, es así como nosotros, por ejemplo, acudimos a votar incluso por lo que la mayoría diga o lo que se escuche por ahí, pero sin profundizar lo que hay detrás de, no todos, ¿no? A la mayoría, yo creo que a veces lo hacemos desde ese modo, pero no comprendiendo qué hay detrás, porque no está dentro de de, de como nuestra forma de vida, también esta parte de pensar. Y en nuestra educación tampoco. Entonces, nuestra educación va encaminada a memorizar y sacar un título porque es necesario para poder defenderse en el ámbito laboral y obtener recursos económicos para sobrevivir, pero de una forma crítica no. Entonces, cuando tú adquieres un pensamiento crítico, no quiere decir que todo va a ir muy bien. Hay pensadores o hay personas que a través de eso incluso han tratado de dar ese poder a otras personas y han sido sacrificadas incluso. Entonces, nosotros podemos ver, yo recuerdo cuando les decía, alguien parecido aquí es Monseñor Leonidas Proaño. Él, por ejemplo, ayudaba muchísimo y también le gustaba educar, más que todo, creó esto de las escuelas radiofónicas, Fe y Alegría, que era algo que se hacía antes, en los tiempos de que había solo la radio y la televisión, para poder educar a los sectores indígenas de nuestro país, sobre todo a los de la Sierra Centro, que son considerados los que tienen mayor índice de pobreza en nuestro país. Y pues había otras personas que querían aprovecharse del desconocimiento de estas personas que no podían leer, que no podían escribir y querían quitarle sus tierras. Entonces, Monseñor Leonidas Proaño, con su proyecto, con esta parte de educar, de enseñarles a leer, a escribir, para que ellos puedan defender sus tierras e incluso venderlas a un precio justo, pues fue muy criticado justamente por estas personas y por estas autoridades. Entonces, en algunos casos estaban a punto de encarcelarlo incluso, y como les digo, no es que les convenga a esta parte de las personas que quieren manejar el capital. Entonces, también tiene mucho que ver esta parte del comunismo y del capitalismo, está inmerso dentro de estos pensamientos que también surgen de esto, ¿no? Y así nosotros vamos a ver algunos ejemplos también relacionados a nuestro país. Cuando se da esto de la liberación, de la pedagogía crítica, en donde se ve que hay una persona que tiene como esa capacidad de generar este pensamiento, esta revolución o estos seguidores,
pues se genera esta otra parte. Y no es algo que se da solo en nuestro país. Hay algo muy trascendental también en la historia de la humanidad mismo dentro de las religiones, ¿no? Si ustedes pueden recordar, si es que comparten o no comparten esto de la religión, pero ya en específico la forma de vida que tenía Jesús, por ejemplo, él mencionaba toda esta parte, si ustedes pueden ver toda esta parte de dar la libertad, de esa parte crítica, porque él generalmente enseñaba con parábolas y a partir de eso, pues generaba ese pensamiento, pero tampoco le fue bien, como ustedes saben. Es algo que en el sistema, en la sociedad, desde la parte económica, política y social, pues tiende a perder como el equilibrio y para como volver de nuevo a equilibrarlo, pues se ha optado por esto, ¿no? Por quitar a esa persona que genera como ese desequilibrio. Entonces, sí hay que saber de historia también y un poquito desde esta parte social y política para poder entender, porque puede ser que nosotros como psicólogos, digamos, no necesitamos saber de política y no necesitamos como que entender o comprender. Nosotros como regla de conocimiento general, sí, no es que vamos a ser políticos, no, pero en esta parte de entender y comprender cómo puede influir dentro de la parte social que también está compuesta el ser humano y que podría ser como un factor que incide en la parte psicológica, pues sí lo deberíamos tomar en cuenta y es por eso que está dentro de la epistemología también. Y como les decía, el diálogo como método pedagógico. Cuando ustedes hicieron las entrevistas el semestre anterior, ustedes se pudieron dar cuenta que para que nosotros podamos generar un diálogo hace falta algunas habilidades. Con los adultos, con los padres de familia, con los niños, se requieren ciertas habilidades y ustedes pues lo pudieron vivir, tuvieron la experiencia e incluso ahora que están haciendo sus prácticas de psicología clínica, me imagino que lo pueden palpar aún más esa necesidad de el diálogo. Si ustedes pueden, pues revisen Sócrates y su diálogo socrático. Él es súper complejo cómo él realizaba todas sus conversaciones, todo su diálogo, y a partir de eso, pues también tiene un impacto en cómo nosotros hagamos nuestro proceso psicológico, terapéutico con nuestro consultante también. Entonces, como ustedes pueden ver, sí se va como relacionando todo este aspecto. La penúltima, ¿qué aspectos caracterizan el pensamiento epistemológico de Leopoldo Sea? La identidad latinoamericana. Entonces, como les decía, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Como personas que vivimos en Latinoamérica, que generalmente en nuestros países están considerados en desarrollo, que tienen altos índices de violencia, de pobreza, de embarazos adolescentes, muchas problemáticas relacionadas con la niñez, con la adolescencia, con las personas adultas mayores. Entonces, pero al mismo tiempo con una identidad propia que a pesar de todas esas dificultades que pueda tener, pues también se ha mostrado con algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es considerado como uno de los que tiene a las personas muy amables y no toda Latinoamérica, porque si ustedes han escuchado cuando una persona latina va a otro país, pues se asombra que no son como muy emocionales en otros países como nosotros. Nosotros, esta es una identidad nuestra de ser como muy emocionales, que mostramos el cariño con abrazos, con caricias, cosas que no suceden, por ejemplo, en otros países como en Europa.
Entonces, todas esas cosas que nos hacen como diferentes, pues, nosotros podemos verlo como una identidad que sí ha permanecido en el tiempo, a pesar de que hubo todo este proceso de colonización que veíamos. ¿Cuáles son algunas de las críticas de Quijano que hace a la modernidad desde la perspectiva epistemológica? Ya, sí, el eurocentrismo en la construcción del conocimiento es una de ellas. También hay esta parte de la globalización neoliberal, como yo les decía, está relacionado a la parte social también y la colonialidad del poder. Entonces, aquí influye mucho todo esto de las relaciones de poder que se van llevando a cabo en las relaciones de trabajo, en el ámbito escolar en algunas ocasiones, en el ámbito de las relaciones de pareja también, entonces en todos esos aspectos. Y la última, el verdadero y falso. Arturo Roy fue un pensador epistemológico que enfatizó la importancia de la descolonización del pensamiento en América Latina. Ya, la respuesta es verdadera. Y este autor enfatizó la importancia que tiene esta descolonización del pensamiento en América Latina. Entonces, esa para que también nosotros podamos reforzar todo eso que ya investigamos y pusimos en nuestra guía de estudio. Ahora para continuar y también como que hacerlo más práctico, ya con ejemplos que nosotros podamos ver o podamos palpar en la realidad de nuestros países, de Ecuador y de todos los que están dentro de Latinoamérica, pues nosotros vamos a ver eso. Yo les voy a hacer unas alitas y lo que ustedes van a relacionar o a buscar, son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo le vaya a la redundancia, les voy a ubicar esto del pensamiento decolonial. Entonces, ustedes van a buscar un ejemplo específico en el cual puedan explicar este pensamiento. Ahora, yo les voy a dar uno en la renovación de la Constitución del 2008, ustedes pueden ver que sí hubo un giro decolonial en nuestra Constitución, porque se volvió a tomar o a retomar la cosmovisión andina del summa causa, que es el buen vivir. Entonces, se vuelve a retomar toda esta relación armónica que hay entre la naturaleza y las personas. Entonces, eso se contrasta con la visión que nosotros teníamos europea y de esa parte que incluso la Constitución estaba grabada ahí. Entonces, en esta nueva Constitución que se hizo en el 2008, la naturaleza también pasó a formar parte de una entidad que tiene derechos, ¿no? Entonces, por eso es que se defienden y a veces no se lo respeta igual en toda la situación, como en la última, en la penúltima consulta que se realizó y ganó el no, pero aún así se sigue explotando ese sector. Entonces, ese podría ser incluso un ejemplo ya, pero ese ya no, porque ya se dio aquí en la clase para que ustedes lo puedan entender. Hay algunos otros ejemplos, ustedes pueden poner de ejemplo a Paulo Freire, en este sí está también determinado y cómo se podría aquí ver si es que hay algún profe o alguna persona que ustedes pudieron conocer aquí en nuestro país, pues que ha luchado por esta
por esta forma o que llevaba, ¿no? A Paulo Freire, esto de la educación a las personas tal vez tienen escasos recursos, que concientice a esas clases oprimidas generalmente y trabaje. Entonces ustedes podrían hacer como un ejemplo o buscar un ejemplo relacionado a este aspecto, o como en las universidades, qué tal es la educación. Hay cátedras, grupos de investigación relacionados a buscar estos aspectos, o en qué nosotros nos basamos incluso para hacer las investigaciones. Cómo son los movimientos indígenas, afrodescendientes aquí en nuestro país, ustedes lo pueden buscar, porque ahí, pues, como les decía, ellos mantienen su esencia. Ya en el arte también podrían hacer a la sala que se le asigne este tema. Como esta es una actividad que nosotros vamos a realizar aquí en clase y no le voy a poner en el portafolio, pero si ustedes lo hacen bien y me explican muy bonito ese ejemplo, muy entendible, pues yo les voy a dar un punto extra a los participantes de la sala que expliquen, ¿no? Si quieren explicar, explíquenlo todos. Si quiere solo uno, pues sí, ¿ya? Entonces, para los que están conectados aquí en la clase. Entonces, es un Sí, entra punto un punto extra. extra si hacemos bien. Ajá, Sí, ves. ahí está un micrófono encendido, creo que es Verónica. Entonces, a una tarea, ya para los que están ahora mismo conectados aquí en la clase. Entonces, como no va a estar en el portafolio, pues no tendría ninguna afectación para los chicos que no se pudieron conectar a la clase. Y como también es algo que ya lo hicieron ustedes en su guía de estudio, pues no tendría, creo, mayor afectación para los estudiantes que por su trabajo o alguna situación no pudieron conectarse. Entonces, si en su salita lo hace bien, me explica muy bonito ese ejemplo con algo que se viva, se vivencie, y usted dice, pues así se ha demostrado que a pesar de que hubo esta dominación colonial, este método busca que a través de la educación o a través de la interpretación de las realidades de nuestros pueblos, nacionalidades, se pueda comprender o pensar o mantener nuestro pensamiento eh, aquí, ¿no? De identidad latinoamericana, ecuatoriana, afrodescendiente de este sector, de esta cultura, pues así nosotros podemos entenderlo. Por ejemplo, yo veía recién en unas investigaciones, hay unos chicos que tienen su página en las redes sociales, son de la Universidad Católica de Quito. Claro que ellos siguen comunicación, pero, por ejemplo, los profes siempre hacen investigación. Entonces ellos hacen como unos videos explicativos de los resultados de las investigaciones que hacen los profes. Entonces habían hecho una investigación en la Amazonía, por ejemplo, eso es un pensamiento decolonial porque se están investigando cosas y situaciones que se viven aquí en nuestros pueblos. Se trataba de investigar que se está perdiendo la lengua que ellos hablan. Entonces, como en la Amazonía hay muchísima diversidad de lenguas, entonces decía que ahí los jóvenes, por ejemplo, de esa comunidad o de ese pueblo, preferían hablar español, porque claro que sí tiene sus beneficios, me permite comunicarme, pero al mismo tiempo perdían la identidad de su lengua. Si se va perdiendo esto en las generaciones, pues se perderá esa lengua que tenían, ¿no? Y eso pues sí requiere como o se impide a que nosotros podamos seguir manteniendo esto. Entonces, como les decía, como nuestro lenguaje, el español, es algo que vino ya de Europa, pues eso ya es colonizado y es algo que nosotros aprendimos y que no es nuestra identidad propia, pero que con el pasar del tiempo pues se hizo parte de nosotros también. Entonces todo eso podría ir en la parte del pensamiento decolonial, en diferentes ámbitos y ejemplos que les pude dar. Ahora, si nosotros revisamos la parte de la filosofía de la liberación, también está enmarcada dentro de Freire,
esta surgió aquí más o menos por la década de 1970. Aquí estaba Dussel y Leopoldo Cia también. Ellos generalmente trataban de quitar, ¿no?, esos pensamientos eurocéntricos y poner más bien a servicio o tratar de indagar e investigar este pensamiento que sea de nuestra propia cultura. Entonces, que no se pierda esta identidad, como les decía. A partir de eso también nosotros vemos que estas filosofías buscan de alguna manera dar un paso a la liberación, como habíamos visto, que está netamente relacionada más que todo o con esa necesidad de los pueblos que son oprimidos, que son explotados, que son colonizados. Entonces, como yo les decía, nuestro pueblo pues sí tiene muchísima riqueza, incluso en minerales, por ejemplo. Hay muchísimo oro, y algunos otros minerales que están siendo explotados por unas minerías o mineras súper grandes de otros países. Entonces, como nosotros no tenemos conocimiento, pues no le damos importancia a eso. Hace poco tiempo, igual en una comunidad o en un pueblo que se llama Palo Santo, las personas de ahí sí salieron a protestar, que las mineras que estaban explotando los minerales ahí dejaban muchos rezagos y no se hacían cargo de lo que hacían en sus animales y en sus tierras. Entonces, incluso ahora, no sé si ustedes vieron que esta parte de que se dedica al control de calidad de nuestros alimentos ha encontrado plomo en algunos de nuestros alimentos y eso causa cáncer. Entonces, es por eso, ¿no? Porque el agua, los terrenos de las personas se contaminan. Entonces, sus animales consumen el agua, consumen el pasto de esos terrenos y obviamente ya lo que nosotros consumimos, que serían los frutos o la carne de los animales, pues está contaminada. Pero como nosotros no sabemos y no lo entendemos, pues podemos culpar a otras personas, a otras situaciones, pero en esas grandes mineras, que incluso el presidente ahora mismo ha firmado unos convenios muy grandes. ¿Ustedes creen que en esa parte hay esto de filosofía de la liberación y todo eso? Pues nosotros lógicamente vemos que no, porque esos pueblos van a seguir, nuestro pueblo siendo explotado y siendo colonizado de alguna manera, porque el beneficio de todo ese material que extrae ni siquiera es para nuestro país, porque va a seguir siendo para los países grandes y nosotros como nos vamos a seguir quedando con eso, con esas enfermedades, nos vamos a seguir quedando con esa explotación, con la pobreza, porque muy poco beneficia ustedes van a decir: "No, pero si firmó, pues sí, hay mucho dinero que puede servir para educación, para salud". En realidad, no, no se ha visto. Cada vez se disminuye, más, y ustedes pueden ir y buscar cuánto o cómo se ha ido disminuyendo el presupuesto de educación en nuestro país, de educación superior, de salud. Vayan y vean. Entonces, ahí ustedes podrían poner de ejemplo esta parte también. Entonces, aquí también influye esto de la modernidad. Esta parte que encubre también esto de la violencia e imposición colonial, ¿no? Todo esto está relacionado con lo que viene después, que vendría a ser esta parte de epistemología feminista también, en donde ya se va específicamente a la parte patriarcal. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, de esta parte europea, quiere decir que todo este conocimiento ha sido generado por hombres generalmente, que han sido blancos y que han sido europeos y que nosotros hemos ido adquiriendo ese conocimiento como nuestro sin, sin protestar, o sea, sin criticar, o sea, lo hemos aceptado y ya. Entonces, todos estos autores lo que tratan es de que haya una reflexión, ¿no? Entonces, en esta parte de filosofía de la liberación, ustedes pueden ubicar
a la pedagogía de Paulo Freire también a lo que hablaba Leopoldo, que mencionaba que hay que comprender la realidad latinoamericana desde la parte histórica y cultural, desde esta distinta, no igual, distinta a la experiencia eurocéntrica. Entonces ustedes pueden poner las diferencias que hay desde la historia y cultura de Latinoamérica a la diferencia que hay en Europa y que hay algunas cosas diferentes. Ustedes podrían hacer un contraste en el ejemplo que nos presenten ahí. Podrían poner lo que mencionaba la ética de la liberación de Dussel también, que él más bien generaba esta parte de dar prioridad a las víctimas y excluidas del sistema. Entonces, ahí se trata, ahora mismo podríamos hablar, si hablamos de excluidos del sistema, de todas las personas privadas de la libertad, que hay una revuelta igual en torno a esa situación, que se merecen todo lo que están haciendo con estas personas, toda esa situación. Pero si nosotros hablamos desde estas corrientes, pues recuerden que esas personas tienen esas conductas porque ha habido detrás de eso una gran necesidad, muchas necesidades que no han sido cubiertas. Entonces, traten de explicar desde esas necesidades lo que se requeriría para esas personas, que una verdadera rehabilitación no es la violencia. Y ustedes que son psicólogos, pues yo imagino que a estas alturas ustedes van a saber que la violencia pues no se disminuye con violencia y eso es desde la parte más científica que ustedes lo puedan ver y explicar. Entonces podrían explicarlo desde esa parte también, podrían hacer un análisis de la situación de rehabilitación de las personas privadas de la libertad, en cómo se va llegando a cabo en nuestro país o en el país que siempre me olvido el nombre, pero que fue como un ejemplo, entre comillas, de violencia para controlar de alguna manera todo esto de violencia, de narcotráfico y toda esa situación. ¿Alguien tiene un micrófono encendido, chicos? Por favor, hay un eco por ahí. Entonces, puede ser que en ese otro país sí dé resultados inmediatos, pero van a ver que a largo plazo no, porque para que haya una verdadera reestructuración de eso, se necesita dar más recursos a educación, se necesita dar más recursos al mercado laboral, sobre todo de las personas que son jóvenes, se necesita dar más recursos a recreación, a una buena salud y a tener unos buenos espacios de convivencia, a dar esas habilidades a las personas, no a generar más violencia, que es lo más rápido y lo más fácil que al menos en nuestro país, por lo menos no se ha visto grandes resultados. Se ha visto que se genera más violencia en realidad. En esta parte de la epistemología feminista también es una crítica a este androcentrismo desde una mirada descolonial. Eso quiere decir que plantea que en nuestra región, en Latinoamérica, ha habido como un privilegio, una perspectiva al hombre, como les decía, blanco, burgués, europeo, como un sujeto que solo él tiene conocimiento. Entonces, aquí se trata de reinsertar nuevamente por esa necesidad de descolonizar este tipo de epistemología, es decir, que se pueda reconocer y validar los conocimientos que tienen nuestras propias mujeres e incluso las que están empobrecidas, que son indígenas, que son afrodescendientes y que tienen otras realidades y no las que tienen estas personas que son generalmente hombres. Entonces, a partir de eso, pues se trata de visibilizar incluso las desigualdades que hay y ahí ustedes es más fácil explicarlo. Hay más estudios en donde ustedes pueden ver que pareciera que en nuestro siglo y en la actualidad ya no hay esas desigualdades, pero ustedes pueden ver en puestos políticos, en esta parte también de de empleos que son mejores pagados. Ahí ustedes vean si los ocupan hombres o mujeres. Ha sido un proceso también que de las reformas que se han venido dando, pues se ha obligado en cierto punto incluso a la política. Si ustedes veían una papeleta de votación para presidentes o asambleístas de años atrás, ustedes veían que casi mujeres no había. Entonces, toda esa parte surgió a partir de eso, ¿no? Y en algún momento, ahora que celebramos
celebramos el Día del Trabajo, pues también es importante que ustedes reflexionen de ese trabajo que justamente hacen las mujeres, que es poco visibilizado y nada pagado, pero que es un trabajo al fin, y que si las mujeres no, la mayoría de mujeres no hicieran ese trabajo, pues habría un desequilibrio incluso a nivel económico. Entonces, todas esas situaciones ustedes las van a aprender leyendo. Y la última, pues sería en esta parte de bueno, aquí en la parte feminista hay muchos ejemplos y luchas. Hay igual los feminismos comunitarios indígenas, hay luchas de mujeres afrodescendientes, hay teorías sobre la colonialidad de género también, hay pedagogía decolonial y esta parte que habla de lo patriarcal, de la parte ancestral también, y producciones que se han ido generando a la parte artística, literaria. Entonces, todo eso ustedes lo pueden buscar y lo pueden poner. Y por último, en la ecología de saberes, es esa crítica al conocimiento específico, generalmente como la única forma que validamos y construimos conocimiento, como lo hacen en la parte colonial o eurocéntrica. Entonces, quitando el valor al conocimiento y a los saberes que tienen nuestros propios pueblos y culturas. Entonces, darle o quitarle ese valor a todo ese conocimiento que tienen nuestros pueblos, pues se trata de rescatar todo esto, ¿no? De volver a dar ese valor, de volver a coger esas vertientes de pensamiento crítico que también tienen estas personas, estas cosmovisiones, estas prácticas y saberes en las comunidades también. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a rescatar, qué saberes, qué conocimientos, en qué nosotros podemos identificar. Por ejemplo, cuando hay algún acto de delincuencia en alguna comunidad indígena en nuestro país, entonces, según sus prácticas, según sus saberes, pues ellos tienen un dicho que generalmente no recuerdo, pero ustedes lo pueden consultar, que son como unos principios de trabajar, de no robar, y el otro no me acuerdo, pero son 3. Entonces, basados en eso, ellos tienen sus propias creencias que son respetadas, ¿no? Entonces, por eso ellos pueden hacer justicia indígena y a partir de eso, pues lo que tratan es de dar como una lección a esas personas que cometieron el delito para que no lo vuelvan a hacer y de algún modo puedan, es diferente, ¿no? A la parte de nuestra, por ejemplo, que nosotros sí hacemos como un juicio, un proceso, se lleva a un centro de rehabilitación. Entonces, toda esa parte, pues nosotros también podemos ubicarla como ejemplo en esta ecología de saberes. Entonces, ahí también siempre hay cuando esta parte de las mingas, de los diálogos que siempre hacen como que las personas también de estas comunidades y que a mí me parece muy interesante, por eso se llaman comunidades. Ellos han logrado muchas cosas a través de sus diálogos. Yo recuerdo también que ellos tienen como esto de hacer sus asambleas y a partir de eso siempre tener como que programadas varias metas para el bienestar de toda su comunidad, tomando en cuenta todo lo que hay en su comunidad, sea por ejemplo en la lucha del agua, de sus tierras o de lo que ellos crean importante para su comunidad misma, su gente y su pueblo, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo de estos 4 temas, un ejemplo o un escenario específico en el cual ustedes puedan explicar todo lo que ya vieron en la teoría de esta parte de la epistemología en Latinoamérica, del pensamiento decolonial, la filosofía de la liberación, la epistemología feminista y la ecología de saberes también. Entonces, yo les voy a hacer las salitas hasta que Paola haga la pregunta y ya nos vamos. Ay, gracias, Diana. No robar, no mentir, no ser vago. Muy bien, me parecen esas. Magíster, buenas noches. O sea, mi inquietud es sobre todo porque ahorita usted está explicando sobre esto de los ejemplos, ¿no? En lo que teníamos que hacer nosotros
la guía fue como no sabía que anterior, nosotros la mayoría pusimos fue teoría. O sea, Sí, eso que, les pedí, sino que ahora que vamos a hacerlo práctico para entender más. trataba cada uno de esta de Latinoamérica. Ah, ya. Es que como está dando los ejemplos, pensé que nos tocaba ponerlo ya mi pregunta. Muchas gracias, magistrado. Ya. Ahorita van a hacer los ejemplos como un trabajo para el punto que les ofrece. Ya. Cuando les toque en la salita, sí traten de, por ejemplo, yo les he escuchado que se van a decir el compañero, que no me acuerdo el nombre, traten de conocerse por sus nombres, ya mismo van a graduarse y no han conocido a sus compañeros que les acompañaron como 4 años o más. Entonces, sí es importante que se conozcan por el nombre ya por lo menos casi al final. Ya cuando vayan a trabajar, no van a decir el compañero que no me acuerdo el nombre, hay que decir por el nombre. Ya. A ver, entonces yo les voy a dividir en grupo de 3, ¿ya? Y ahí vamos a ver si se vuelve a repetir de la sala, pues la sala 5 vuelve a escoger el tema 1, que sería pensamiento decolonial, y así sucesivamente. Ya sabe, de cada una de estas temáticas, lo que usted va a hacer es un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Así que la Sandrita sí tiene que hacer un esfuerzo por acordarse del nombre de sus compañeros o compañeras, ¿ya? Un ejemplo en el que nosotros podamos ver o explicar cómo se va esto del pensamiento decolonial o la filosofía, todo eso, ¿ya? Eso ya les di también yo algunos ejemplos. Ya les hago las salas, 20 minutitos, como estamos 3, ahí arman el ejemplo, buscan, como ya hicieron eso, pues ya no tienen que buscar la teoría, ya se explicó también, se dio ejemplos, entonces ya solo van a... No se vayan a olvidar, las personas que explican el ejemplo, ya si deciden ustedes si es uno o todos, ellos tienen el punto extra, que es un motivador para que se anime a hablar en público porque tiene que defender su artículo científico. Solo los que explican, ¿ya? Entonces, ya vaya y programe el ejemplo con sus compañeros y ya regresamos en 20 minutos.
Ámbar, ¿cómo está? ¿Usted estaba en alguna sala? Sí, Magister, sino que aplasté algo y me salí, pero ya ahorita me sale la sala 2, ahorita ya me voy a unir otra vez, Magister. Vaya, vaya.
Por eso es que dije, si ya no nos deja casar el 300 de... A ver, chicos y chicas, ¿qué tal les fue? ¿Quién nos quiere explicar su ejemplo, por favor? Estoy ocupada, Sofía, no. Brian. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Brian? A ver, les voy a anotar. Bien, sino que estoy esperando que se active Ya se activó. A ver, en nuestro caso era la sala número 2. El tema era la filosofía de liberación. Yo tomé el tema del acceso a la educación superior para estudiantes económicamente desfavorecidos, ¿no? Esto es un problema que se da en la actualidad, incluso dentro del Ecuador. Tomando lo que decía Paulo Freire, es la filosofía de liberación, podemos tomar como claro ejemplo que se busca maneras, ¿no?, de que se les pueda brindar la apertura a personas que estén económicamente desfavorecidas mediante campañas de becas, que actualmente en Ecuador hay varias, como puede ser las becas que propicia el Ministerio de Educación, las becas de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que es la CENPLADES, las becas del CENESID o de algunas universidades, ¿no?, que permiten el acceso a los estudiantes o que les pueden ayudar de cierta manera económicamente. Y también tomando en cuenta que ahora, como la prueba del ENES o la admisión por cupos adicionales, que son dos formas en las que también los estudiantes pues, pueden acceder a una educación superior sin la necesidad de que influya se me fue la palabra. Bueno, básicamente lo que hacen estas pruebas es mediante su conocimiento puedan acceder a un cupo sin discriminación. Entonces, de esta manera, creo que se cumple la filosofía que se nos demostraba, liberadora, que lo que busca es quitar esa desigualdad, ¿no? Ir en contra de todo esto y apreciar la diversidad. En este caso, pienso yo, dando la apertura, pues, a las personas que se encuentran dentro de esta situación económicamente desfavorable, desde el punto de la educación en el contexto ecuatoriano. Ya, muy bien, Brian, gracias. Diego. Buenas noches, profe. ¿Cómo La está, compañera Diego? Miranda, Cuéntenos. por favor. Ya, Ya, mi compañero. nuestra sala era la sala 4, teníamos la ecología de saberes. Nosotros hemos tomado como ejemplo una comunidad rural, en donde en esta comunidad hay diferentes grupos de personas con diferentes niveles de educación. Por un lado tenemos a los ancianos, que han vivido en la comunidad durante varias décadas y tienen un profundo conocimiento sobre el clima, sobre la tierra, sobre cultivos, sobre plantas medicinales, sobre las tradiciones culturales. Ellos han aprendido mediante la observación directa y sobre la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de los años. Por otro lado, tenemos a los agricultores locales, que han heredado estas técnicas de generación en generación y tienen un profundo conocimiento sobre los ciclos de cultivo, sobre los mejores tiempos para sembrar, para cultivar, para cosechar, y así como los métodos tradicionales de conservación del suelo. Además están los jóvenes, quienes han recibido educación formal en instituciones escolares, ya otros van a las universidades, en donde han aprendido mediante la ciencia, la tecnología y sobre métodos modernos de agricultura. En este ejemplo, podemos ver la perspectiva de la ecología de saberes, que reconoce que cada uno de estos grupos posee un conjunto único de conocimientos y habilidades que son valiosos para el bienestar general de la comunidad. Por un lado, los ancianos, los adultos mayores aportan su sabiduría tradicional y conocimientos del entorno, mientras que los agricultores locales contribuyen con esta técnica que han sido arraigadas en la tradición. Y por último, los jóvenes, quienes aportan con su comprensión de las innovaciones tecnológicas y científicas. A continuación, Diego. Sí, para ser un poco más específico en lo que es la agricultura ancestral,
Tenemos que en el Ecuador hay varios pueblos indígenas, como los Quichua, Shuar y Saraguros, que han mantenido prácticas agrícolas ancestrales que respetan los ciclos naturales y la biodiversidad del ecosistema local. Los quichuas de la Amazonía, por ejemplo, practican lo que es la chacra, igual lo que se realiza en lo que es en la Sierra Ecuatoriana también. Bueno, para mantener, digamos, este respeto a la naturaleza, lo que se ha hecho y lo que se está implementando ya desde hace algún tiempo en el Ecuador es la siembra orgánica y lo que son huertos familiares, justamente para el consumo interno y para la economía circular. Eso. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, ya les anoté. Gracias. Gracias. Pablo. Magíster, buenas noches. Igual nuestro grupo coincide con la ecología de los saberes. Un ejemplo claro tenemos lo que son, estamos ahorita en la ciudad de Ibarra, pero tenemos alrededor la ciudad de Cotacachi, ciudad de Otavalo y un lugar rural que lo conocido como el sector de la Esperanza. En estos lugares existe y se mantiene una cultura, tradiciones, costumbres desde hace muchas décadas. Ha llegado la tecnología, el desarrollo, sin embargo, esto no ha borrado o no ha quitado o ha irrespetado. Según Morín, uno de los 3 puntos que debe tomarse en cuenta es respetar, valorar y rescatar. Entonces, de eso se ha mantenido en esos 3 puntos. A pesar de que ha llegado la tecnología, hacen sus artesanías, ha llegado máquinas nuevas, pero mantienen esa costumbre a la cual tienen más acogida que la propia ciudad de Ibarra, que es más amplia. Ellos tienen un turismo, tienen desarrollo, tienen tal vez ayudas de otros lugares, porque esto es lo que están valorando. Entonces, como ejemplo, tenemos estos lugares. A pesar que hay mucho cambio, ellos tienen obligaciones culturales que las cuales están manteniéndose como normas. Eso, Magíster. Muy bien, Pablo, gracias. Marco. Magíster, buenas noches. A nosotros nos tocó el pensamiento decolonial. Y en nuestro grupo pues hemos adoptado el tema de las comunidades de nuestro oriente ecuatoriano, en el cual podemos evidenciar pues que la educación ha venido siempre manejado dentro del sistema colonial, en la cual pues sus autoridades son las que limitan o las que le direccionan hasta dónde pueden en cierta manera pues aspirar o llegar a hacer algo dentro de su comunidad. Pero como ejemplo, claro, nosotros hemos visto de que en los días de hoy, dentro de la institución policial, pues se creó la primera corte de comunidades o de nacionalidades que las llamamos, en la cual pues se les dio la oportunidad, se creó una política en el Estado en la cual les dan la amplitud para que el tema de las nacionalidades se mantenga así su cultura y en cierta manera pues también pertenezcan a una institución pública como es la Policía Nacional, saliendo del contexto de lo que se habla dentro del tema europeo, hablando en cierta parte de que en esas instituciones aún no se ve la participación o la inclusión dentro de las instituciones públicas de las comunidades, pero hemos visto pues que este colonialismo es muy difícil de destruir, ya que pues en cierta manera su estructura ha permitido que esto se venga transmitiendo de generación en generación por parte de en este caso de las autoridades, de las comunidades, de los ancianos y las familias en sí que pertenecen a cierta comunidad, por lo cual pues esto ha causado pues un modelo doctrinario de asimilación, se puede decir, dentro del tema de que si una persona sale de su comunidad con autorización de las autoridades, puede regresar a esa comunidad y poder ser un ejemplo de superación y en cierta manera de poder ampliar sus objetivos y no encajonarse tanto como se lo ha venido demostrando hasta el día de hoy dentro de nuestra actualidad, ¿no? Podemos entender también pues que antes las comunidades entendían que los
los misioneros les castigaban si no hacían lo que decían. Pues hoy se puede ver que autoridades o personal importante dentro de la comunidad ha logrado salir hacia afuera para poder estudiar en una escuela cercana, lo cual pues le ha creado mucha motivación, le ha dado nuevas expectativas y esto ha podido transmitir a su comunidad y hoy se ve cómo se va erradicando de a poco pues este tema colonial que lo hemos vivido por mucho tiempo. A continuación, Ariel. Sí, Magister, de manera breve, solo para complementar la idea de Marco, también hemos podido darnos cuenta de este problema de desmerecer nuestra cultura, nuestra propia cultura, por lo cual adoptamos en nuestro vocabulario muchos extranjerismos. Entonces, eso también viene a ser una problemática, por lo cual, o sea, sabemos que la cultura es un bien valioso de nosotros y fomentarlo sería crecer como sociedad. Eso, Magister. Muy bien, Valentina y Marco, gracias. Juan Diego. Bueno, el grupo, la sala 6, nos tocó lo que es la filosofía de la liberación. Empieza Ana Isabel, luego Yulisa y por último yo. Buenas noches, Magister, compañeros. Hablando de la filosofía de la liberación, pues que esta busca comprender, ¿no?, cómo las estructuras de poder siempre han estado implementadas en nuestra sociedad, ¿no? El tema de no darles prioridad o no darles voz y voto a los grupos indígenas acá en el país anteriormente, ahora con los movimientos actualmente indígenas como la CONAIE, pues han permitido que estos grupos mínimos más pequeños tengan voz y voto, ¿no? Porque anteriormente no se podía ver, en este sentido no se podía, no podían dar quizás opinión o decir cosas, ¿no?, acerca de la Constitución. Entonces nosotros nos enfocamos en ver cómo los movimientos indígenas han ido teniendo actualmente voz y voto y se están haciendo sentir, y también pues también nos representan en las luchas de poder, en el tema de territorialidad y eso. A continuación, mi compañero. Buenas noches, Magister. Bueno, como dijo la compañera, nos enfocamos en lo que es la comunidad indígena, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad y libertad, sobre todo con la seguridad de la persona. Los derechos de los pueblos indígenas, con todos los derechos colectivos, todos los que existen, como dice el artículo 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales con base a las tradiciones ancestrales y sus propios derechos dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisiones de las mujeres. A continuación, mi compañero. Ya, en este sentido, aterrizando como hemos venido haciendo, aquí, por decir, en la provincia de Imbabura, y esto con el sustento de la prefectura, se ha formado en la ciudad de Otavalo lo que es los Guarmi Imbabura. Esto netamente son unas comisarías indígenas que están ejercidas, están regidas por mujeres netamente indígenas y que tienen como el enfoque principal salvaguardar los derechos y evitar la violencia de género. Pero no solo queda ahí, esto también se amplía a que aquí se les da asesoría legal, se les brinda charlas psicológicas y sobre todo también el apoyo a emprendimientos dirigidos a jóvenes. Con esto demostramos que con estas iniciativas que se está dando desde el gobierno, sustentan a los indígenas y por tanto ya se ve esa liberación que existe desde este sector que antes era oprimido. Muy bien, chicos, muchas gracias. Michael. Sí, buenas noches, Magíster. Nosotros somos la sala 5 y vamos a proceder a exponer lo que es el pensamiento decolonial. Y para pasar a exponer este ejemplo, nosotros nos hemos basado en lo que es el movimiento indígena. Como estaban mencionando las compañeras, podemos entender que el movimiento indígena no simplemente es
es un tema de la actualidad, pues esto se viene dando desde que empieza esta lucha de liberación contra la colonialización, que vendría desde Rumiñahui, y conforme pasan las décadas van aumentando personas que van peleando por este movimiento, que son personas que son personas indígenas, como sería Jesús Gualabasi y Dolores Cacuango, que son personas ilustres que han seguido manteniendo el movimiento hasta ahora y son personas que han visto dentro de esta relación social lo que es las desventajas que han tenido los indígenas dentro de lo que es este proceso de colonialismo. Para tener muy en claro lo que los movimientos indígenas han ido buscando es relevancia y un poco más de poder como expandir más sus raíces, se podría decir, mediante el reconocimiento y el valor de sus creencias, de su cultura, todo lo que tiene que ver con nuestra ancestralidad, es la manera en cómo van haciendo estos grupos. Y los beneficios de parte de lo que se estaba buscando es, por ejemplo, darle valor a la mano de obra indígena, que en esos momentos pasa de ser, por ejemplo, del estado agro, a, por ejemplo, por ejemplo, darle valor a la mano de obra indígena. Esto viene ayudando para que tantamente con esta manera, con este pensamiento de liberación, se vaya, por ejemplo, ya quitando más este pensamiento de colonización, poner más, implantar nuestras raíces y levantarse de una forma como para protesta de derechos. Bueno, Magíster, y le doy paso a mi compañera Tatiana. Sí, Magíster, buenas noches. Por eso en 1980 surge lo que es la CONAIE también, una organización que sirve para la promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la lucha por la descolonización del Estado ecuatoriano. Esta organización es fundamental en el reconocimiento constitucional en el Ecuador como un Estado plurinacional y como la inclusión de los derechos de las naciones indígenas. En la década también del 2000 ya se observa un resurgimiento de gobiernos progresistas en la región. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, que ha impulsado agendas decoloniales para promover los movimientos indígenas. Esto pues nos ha permitido avances significativos en la rehabilitación de lenguas y prácticas culturales ancestrales. Así como ese ejemplo, nosotros también tenemos lo que es en Otavalo, a veces hacen concursos de lo que es el cabello largo, quién tiene el cabello largo, para que esa parte de los indígenas no se pierda. O también como tenemos en Ilumán, lo que son cursos gratuitos de quichua. Eso es lo que tenemos. Ya, muy bien, Lilian y Michael, gracias. Paul. Sí, Magíster. Somos la sala 3. Bueno, a nosotros nos tocó sobre la epistemología feminista. Ya. Ya. En nuestro caso, la epistemología feminista indica que al cuestionar la objetividad y la neutralidad en la ciencia tradicional, ha existido cierto espacio para la valorización de los saberes subalternos, incluyendo aquellos que han sido históricamente marginados por ser considerados como femeninos o irracionales. Un ejemplo claro de este tipo de epistemología abarca la medicina tradicional, basada en una perspectiva androcéntrica, la cual ha tenido a desestimar los conocimientos y prácticas ancestrales de las mujeres relacionados con la salud reproductiva, también la herbolaria y cuidado del cuerpo. En contraste, la epistemología feminista reconoce el valor de estos saberes y busca integrarlos en los sistemas de salud modernos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, Magíster. Un caso concreto sería las parteras tradicionales que tienen un conocimiento sobre el parto y el cuidado materno-infantil que han transmitido de generación en generación. Sin embargo, su práctica ha sido a menudo criminalizada o marginada por los sistemas médicos oficiales, ya que no son consideradas, se podría decir, profesionales. Se reconoce también
en la parte de la epistemología feminista se reconoce la importancia de revalorizar el conocimiento y la experiencia de las parteras tradicionales y de integrar sus prácticas en los sistemas de salud modernos. Esto puede contribuir a mejorar la calidad de atención materna e infantil, especialmente en contextos donde el acceso a la atención médica formal es limitado. Ya, gracias chicas. Gracias Caterina y Paul. Valentina. Y Magister, es que de nuestro grupo afectó el aporte de nuestro compañero Kevin Solís. A ver. Bueno, hasta allá apareció. Ya. Sí, buenas noches, profe. Sí, justamente hablando de esto de lo que era sacarnos de la colonia. Sí. Muchas veces era lo que yo les mencionaba a los chicos, que a nivel ciudad, por lo visto aquí en Quito, adoptamos modas en lo que es la cuestión de la ropa, muy europeas, o como se comenzaba en los años 80, 90, muy americanas. Entonces hemos visto, ya les mencionaba el caso de utilizar poncho, que no se utilizaba poncho ya en ciudades hace mucho tiempo, pero sino es también como la cultura aquí, la cultura textil y la fabricación se ha ido adaptando a estos modelos. Por ejemplo, ahora podemos ver cómo los ponchos tienen diferentes modelos, son más llamativos para que la gente también lo pueda usar, y es una parte de cómo podemos ver que las culturas se pueden ir añadiendo hasta las nuevas generaciones en una manera de adaptabilidad para podernos no dejar llevar por esos tantos índices o normas, como le decimos aquí, estilos de moda que vienen de otros países, sino seguir adaptando lo nuestro para que lo podamos seguir usando. Eso era más. Gracias, Kevin. Muy bien. Lisbeth. Buenas noches, Magister. Nosotros somos la sala 7, donde vamos a tratar el tema de la epistemología feminista. Sí, nos vamos a basar como el ejemplo en los movimientos de mujeres indígenas. En Ecuador, los movimientos de mujeres indígenas han desempeñado un papel crucial en la redefinición de la lucha feminista en términos de descolonización, sí, autonomía y justicia social. Estas mujeres han integrado las cosmovisiones indígenas en la epistemología, promoviendo una visión más inclusiva y diversa del feminismo. Como ejemplo, pues a raíz del levantamiento de 1990, para citar algunas de las características del liderazgo femenino de esa época, los alcances de su discurso al interior del movimiento indígena, así como las reacciones que este suscitó y suscita entre los círculos feministas mestizos. El acceso a la educación fue para una gran parte de indígenas la clave para enfrentar con éxito los cambios que tenía el lugar en ese momento. Pero para la época, la única experiencia educativa realizada por y para indígenas era aquella constituida por Dolores Cacuango, y su alcance era muy local. Por ello, gran parte de las experiencias de indígenas de otras zonas del país tuvo lugar en escuelas mestizas, ¿sí? Podríamos decir, tomando palabras relativas al movimiento indígena, que hubo un lento proceso de toma de la escuela mestiza, de ir infiltrándose en un sistema educativo que no había sido ni pensado ni propuesto para la población indígena, sino únicamente en función de la integración a la nación. Sin embargo, este hecho es particularmente interesante porque la población indígena desarrolla estrategias familiares de ingreso al negado mundo de la escritura sin necesidad de renunciar a ser indígena. Ya, gracias Lisbeth. ¿Alguien más? Sí, profe, yo quiero mencionar, yo soy también del grupo de la compañera, el número 7, yo quiero mencionar también algunos personajes representativos para la epistemología feminista. Entonces, aquí en Ecuador, Victoria Ocampo, escritora, periodista y activista feminista, ecuatoriana, reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y su participación en movimientos sociales en el país. También Silvia Borbón, socióloga y activista femenina. Borbón ha contribuido en el análisis de las estructuras de poder patriarcales en Ecuador y ha abogado por la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la sociedad. Eva Goliger, abogada, escritora y activista. Goliger ha investigado y escrito sobre temas relacionados con la política y los derechos humanos en América Latina, incluyendo la lucha por la igualdad de géneros y el feminismo en Ecuador. Nos encontramos también con Silvia Buendía,
Antropóloga y académica ecuatoriana, buen día, ha trabajado en el campo de los estudios de género y ha contribuido en el desarrollo de una epistemología feminista desde una perspectiva latinoamericana. Y también Irene de León, socióloga y activista feminista. León ha sido una voz destacada en la lucha por los derechos de las mujeres aquí en Ecuador, abogando por políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas para promover la igualdad de género. Estas mujeres, o sea, han sacado realmente la cara en la epistemología feminista aquí en Ecuador. Valga la redundancia. Ya, gracias, Sandrita. Y Verónica, la última, por favor. Buenas noches, Magister. Yo soy de la sala 2, la filosofía de la liberación. Dentro de ello también podemos incluir aquí lo que es en varios países, tanto como en España, Ecuador, en varios países, como indico, los movimientos feministas que han existido. Dentro de ello, donde se implica lo que es la relación de la filosofía de liberación, se puede dar la lucha contra la violencia de lo que existe hacia el género femenino, la lucha contra el acoso sexual e incluso la liberación de Frey en cuanto a las necesidades de liberarse de las estructuras opresivas que han existido. Dentro de ello, incluyendo los movimientos que existen aquí en el Ecuador, se aboga por los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo al acceso a la salud reproductiva, así como también a accesos de igualdad, a lograr un trabajo que represente un liderazgo político y económico para abordar brechas salariales de este género. Como en muchas ocasiones ciertos puestos han sido ocupados por mujeres o por hombres y muchas veces hombres han sido mayormente reconocidos, entonces la valoración de eso a la filosofía de la liberación. Ya, gracias, Verónica, muy bien. Verán, chicos, de una manera muy rápida les voy a compartir la plataforma en donde les mencionaba que hay unos cursos también que son gratuitos. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya sé que me pasé, pero de una manera rápida. Entonces, las personas que también realicen estos cursos, yo les voy a igual a premiar con un puntito a una tarea, ¿ya? Entonces, ya está en el portafolio. No sé si pueden ingresar porque me están diciendo que el portafolio está colgado de nuevo. Pero bueno, yo sí pude ingresar y les ubiqué un enlace. Este enlace de este primer curso que ustedes ven aquí. Aquí, como ustedes pueden ver, hay algunos cursos que están relacionados a la psicología. Todos los que sean de introducción a la psicología, que hay algo, fundamentos también, ustedes los pueden seguir. Ahí está el conductismo, está todas las bases que nosotros hemos visto también en esta parte de epistemología. Entonces, cuando usted ingrese al curso, más o menos le va a salir así. Aquí sí se puede inscribir gratis e inscribe con su correo, ¿no? Aquí le sale a usted para que pueda también como que sacar un certificado. Ya, entonces yo pongo curso completo sin certificado porque no quiero comprar, tampoco quiero el certificado, ya solo quiero seguir el material o el contenido. Entonces ya ahí yo pongo comienza a aprender y es igual en todos los cursos y ya me aparece el contenido. Entonces ahí me aparece una serie de lecturas, videos o actividades que yo pueda realizar. Aquí están por semanas, ¿ya? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, está la información. Cuando yo realice toda esta información, yo pongo marcar y ahí me va apareciendo como un avance.
Cuando usted ya termine, si es que es en la siguiente clase, yo le pregunto a alguien hizo el curso y usted me explica qué aprendió, yo igual le anoto su puntito extra en el foro, ¿no? En el foro que hicimos la vez anterior, una actividad que no recuerdo bien cuál era y que ya le voy a pasar sus notas también. Entonces, las personas que deseen, no es obligatorio, igual es algo para como que recuperar y subir sus notas. Si es que alguien desea hacer ese enlace, ya está en el portafolio. Entonces ahí igual pueden realizar, como les decía, hay algunos cursos de introducción y de fundamentos. Todos esos les sirve para esta parte de epistemología y fundamentos también que hemos estudiado hasta aquí, hasta esta unidad que llegamos y terminamos. Ya la siguiente ya empezaremos con la elaboración del artículo científico. Gracias, chicos, por sus participaciones. Ya nos vemos la semana siguiente. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.